Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en un programa más de Géneros Digital. Un programa interesante, sin duda. En esta ocasión tenemos como invitado nada menos que David Figueroa Ortega. Nos acompaña también el maestro Jacob Estrella, el ingeniero Fernando Barragán y su amigo Roberto Dick Rivera, o Dike Rivera, como usted guste. David Figueroa, damos una breve semblanza de él. Él ha sido diputado federal, él fue diputado federal, él fue alcalde de Agua Prieta, fue cónsul en San José, California, y en Los Ángeles, California. Parece que todo esto en un solo sexenio, en el sexenio en el que gobernó Sonora Eduardo Burrs. Por cierto, David Figueroa también, al finalizar el sexenio de Eduardo Burrs, fue aspirante a la candidatura del PAN a gobernador del estado. Sin embargo, pues David no llegó a cumplir ese cometido. En esta ocasión nos acompaña y le agradecemos mucho, David. Roberto, muchas gracias, compañeros, maestro. Gusto en compartir esta mesa con ustedes, ingeniero igual, y desde luego, Roberto, poder compartir puntos de vista, opiniones. Así es que me da mucho gusto estar con ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar, trataremos de empezar con las actividades que realizas en este momento. Sin duda muy interesante. David fue candidato también a la presidencia municipal de Hermosillo, donde pierde. Él participó bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pierde. Sin embargo, pues este partido ha tenido un repunte muy interesante a nivel nacional y a nivel Sonora. David decide quedarse como regidor. Yo no lo esperaba, sin embargo decide quedarse como regidor. De las posiciones que he leído, de las posiciones políticas, sin duda esta es la menor que has de haber tenido en tu vida como regidor. Y no me refiero a la importancia del cargo, porque pues puede ser muy importante también ser regidor desde el momento en que se representa a la sociedad al interior del cabildo. Sin embargo, ya reclamaste en el cabildo, ya dijiste una especie de denuncia en la que das a conocer que tu especialidad es el manejo estadístico, es el manejo financiero, tienes conocimientos de esas áreas. Por lo tanto, tú pediste presidir la Comisión de Hacienda, lo que además habla bien de un sistema democrático en el que la oposición pudiera estar fiscalizando el manejo de los recursos públicos municipales. Y sin embargo reclamaste que simplemente te ignoraron. Vi una parte de la sesión donde el alcalde de Hermosillo dice: muy bien, se toma en cuenta su consideración, y cambia de tema. O sea, me parece una grosería, pero bueno, yo creo que así es la política. ¿Qué pasó, David? ¿Cuál era tu interés primero de estar al frente de la Comisión de Hacienda? ¿Por qué? Pero cuando el alcalde toma protesta, hace un llamado y dice: yo quiero que el talento de todos los integrantes del ayuntamiento, quiero aprovechar el talento de todos los integrantes del ayuntamiento, y quiero que las personas que tengan capacidad en diferentes áreas pues aporten para la comunidad. Y mi reclamo fue en el sentido de lo poco generosos que fueron ellos, me refiero a él específicamente y su equipo, y sobre todo también que en discurso se oye muy bien, pero en la práctica no es realidad eso. Yo expresaba y les decía: mi expertise es mucho en el área de números. He sido secretario de la Comisión de Hacienda a nivel nacional, es decir, desde la Cámara de Diputados me ha tocado estar en esas tareas, y creo que puedo aportarle a mi comunidad conocimiento en esa disciplina. Sobre todo, habida cuenta, Roberto y compañeros, que Hermosillo está en una situación crítica económicamente.
muy crítica. Pues bueno, al final de cuentas decidió el presidente junto con su equipo privilegiar la famosa visión de cuates, ¿no? De cuates y cuotas. Terminó él distribuyendo las principales comisiones entre personajes de la alianza, del PRI, del PAN, del PRIAN. Y pues bueno, esa fue la ruta que ellos siguieron. Pero más allá del tema personal, Roberto, era mucho el cómo se le falta el respeto a un órgano colegiado, a un órgano deliberativo. El ayuntamiento no es, los integrantes no estamos para levantar la mano o levantar el dedo. Los integrantes del ayuntamiento, un ayuntamiento lo constituye 21 regidores en el caso de Hermosillo, el presidente, la síndico. Esa es la integración de un ayuntamiento y valemos todos igual en el momento de debatir, en el momento de plantear algún esquema. Pero lamentablemente el esquema viejo, el PRI de los 80, bueno, el PRI al final del día, un poco recargado con la visión del PAN, pues siguen bajo la lógica de que el que tiene el poder domina. Y no es así, no debiera de ser así. Tiene que haber una mayor apertura, mayor capacidad de diálogo y entendimiento, ¿sí? Ahora, a mí me queda clarísimo que posiblemente yo soy una figura no muy conveniente para el esquema, pues, de levantamano nada más. Y pues bueno, hice valer la voz de los ciudadanos en Cabildo. Uno se pregunta, David, en este justo reclamo tuyo, que a mí como periodista me da a entender que si estamos en la etapa de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, si estamos en eso que la sociedad ya se dio cuenta de las muchas leperadas que cometen los funcionarios públicos y que por eso se cambia de partido tanto, Yo quiero suponer que cuando fuiste alcalde de Agua Prieta, ¿cediste posiciones relevantes a la oposición? Tiene que ser. Y eso lo que hicimos en aquel entonces es una negociación con ellos, siéntense. Incluso, fíjate, el PRI, que era el más fuerte opositor ahí, ellos nos ayudaron en todo el tema de presupuestos. Era increíble cómo terminaron apoyando, ¿sí? Porque había apertura y disposición a trabajar por la comunidad. Entonces nos fue bien ahí porque nosotros cedimos posiciones importantes, incluso Hacienda y otras comisiones relevantes las presidía la oposición sin ningún problema. Porque eso al final de cuentas termina ayudándole al alcalde. Porque tienes a la oposición inmiscuida, tomada en serio, haciendo un trabajo para la comunidad, pero cuando los tienes relegados y los tienes nada más así como que ahí para que estén de por mientras, pues no sale el mejor talento y no sale la mejor disposición de la gente que representa oposición. ¿Qué te dice, David, este rechazo? ¿Qué te dice? ¿Que puede haber manejos ocultos? No, a mí lo que me dice es que hay una visión vieja que está siguiendo el librito viejo de la política Toño Astiazarán. Trae un librito viejo, un librito de los 80s, de los 90s, donde la mayoría tenía que salir todo por unanimidad, donde el debate no tiene mayor cabida, donde piensas que todos tienen que pensar como tú. No, el mundo se movió, el mundo ya giró, el mundo cambió y la política en México también cambió. Entonces, más que tema de oscuridad, me parece que él trae un librito muy viejo de la política. Le va a costar, porque no están operando políticamente de la mejor manera en el municipio. Insisto, porque decidió privilegiar un gobierno de cuotas y de cuates, no un gobierno verdaderamente de ciudadanos con talento para sacar adelante a su municipio. Políticamente no se moderniza Antonio Astiazarán, es lo que comenta David Figueroa. ¿Alguna pregunta, maestro, en este sentido? Adelante, maestro Jacob Estrella. Estamos escuchando al compañero ahí muy atinadamente el comentario porque hay que hablar la realidad. Ya los misterios salen a relucir y la ventaja es que ahorita estamos en una revolución tecnológica que todo se conoce. Y no podemos hacernos de la vista gorda que Hermosillo o el municipio está hundido, está en quiebra. ¿Cuál sería la alternativa de los grandes regidores, como el compañero que lo han elegido
muy atinadamente para que puedan salir de ese bache, de esa tragedia que a todos nos agobia por donde quiera que caemos o andamos, y hay misterios ahí, pues. Entonces, son fugas millonarias que ¿dónde quedaron? Pues ya pasó, pues ahora, ¿cómo vas a resolver el problema de lo que estamos viviendo ahorita? Claro. Yo creo que el planteamiento es muy interesante, maestro. Miren, tenemos una ciudad en crisis financiera, pero no nada más en crisis financiera, sino en crisis de infraestructura, en crisis de seguridad, muchas crisis tenemos. Y como bien dices, hay que ver hacia adelante, o sea, ver el presente y ver hacia adelante. ¿Cómo se puede resolver esto? Hermosillo tiene una deuda cerca de 1,700 millones de pesos de deuda de largo plazo, ¿sí? Deuda contingente a corto plazo, proveedores, etcétera, que roza más o menos en 1,200 millones de pesos. Bueno, partiendo de eso, de la crisis financiera, y partiendo de una infraestructura urbana destrozada, despedazada, donde hay pues millones ya, o 1,000,000 de baches al menos en la ciudad, según contabilidad que se ha realizado, y con una creciente inseguridad también que lastima el desarrollo de los ciudadanos, pues estás en una crisis. Y es cuando tú como líder de la ciudad tienes que decir, a ver, estoy ante una crisis, ¿qué necesito? Tengo que ir por los talentos, tengo que ir por lo mejor que hay. Cosa que no hizo el alcalde por obedecer cuotas y por hacer traer una visión digamos, del librito viejo que te acabo de mencionar, Roberto. ¿Qué se tendría que hacer lo primero? Lo primero que tienes que hacer es entender dónde estás parado. Segundo, ir a los recortes que tienes que hacer del gasto. Todavía yo sigo viendo gastos innecesarios, es decir, sigo viendo funcionarios que el municipio puede seguir viviendo sin la presencia de esos funcionarios, ¿no? Entonces, seguimos todavía con una dinámica inercial. Y tan seguimos con una dinámica inercial que hoy nada menos tuvimos una reunión para valorar ya un préstamo nuevamente para la ciudad por 188 millones de pesos. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que seguimos todavía con una visión inercial, no estamos innovando, no estamos haciendo nada distinto, nada diferente, ¿sí? Hay una propuesta también que se va a analizar en Cabildo, que es proyectar obras de pavimentación y de infraestructura para el municipio que sean proyectadas a 3 años y sea un presupuesto o una inversión prorrateada en los 3 años con un esquema que permita tener una planeación más de largo plazo en 3 años y no nada más de un ejercicio de 1 año. Lo cual no me parece mala la idea, creo que vale la pena analizarla, vale la pena revisarla para ver multianual, pues, ¿no? El tema del presupuesto. Pero lo que voy es que el gasto, sigo viendo cosas que no tendrían por qué seguir existiendo. No veo una innovación como se vendió al principio, que iba a haber una innovación, una reingeniería para poder quitar gasto, poder economizar. Pues la verdad yo no la veo. Se sigue todavía en un gasto inercial y se sigue pidiendo dinero prestado, ¿sí? Que es a corto plazo, es a 12 meses, ¿no? Pero que son tasas altísimas, Roberto y profe, ingeniero. Estamos hablando de mínimo un TIE más 3, más o menos, ¿no? Que es altísimo. Más siempre los bancos te piden una comisión por apertura de cuenta, más si tienes un asesor financiero que te va a cobrar para poder lograr esos créditos. Entonces, seguimos viendo la misma dinámica de siempre. Tremendo. ¿Alguna pregunta, ingeniero, en ese sentido con David? En el mismo sentido que ya me está dando para abajo como empezamos. Sí. Qué bárbaro. Ánimo, Bueno, ingeniero, primero ánimo. que nada, David, pues estoy haciendo remembranza, ¿no? Cómo fue posible que, pues a finales de este año, a mediados de este año, tú estabas sufriendo uno de los problemas pues más graves, como es el problema del COVID, ¿no? Y ahorita ya te estoy viendo muy repuesto, muy, como dijiste tú, muy protagonista en tu papel ahí en el Cabildo, pero me saca un poquito de contexto, pues, que como dices tú con el librito viejo, viene el presidente, el alcalde Antonio Estezarán. No quisiera yo pensar que va a ser lo mismo, pues, en la cuestión de, pues, obra, en la cuestión de manejo de la deuda y cosas por el estilo, porque estaremos hablando más de lo mismo.
siento que ahí en el Cabildo pues te va a tener que, más que ser protagonista, vas a tener que llevar un continuismo ahí, un contrapeso. No te desgasta, cómo te sientes, cómo ves las cosas, cómo vienen, qué nos puede decir como sociedad. Todos quisiéramos que el alcalde y toda su plantilla y su gabinete pues sacaran adelante pues a la ciudad, cuando menos en el bacheo, ¿no? Pero siento también un pequeño escollo de tu parte en el aspecto de que no fuiste pues seleccionado en esa categoría o dirigiendo esa ¿cómo se llama esa dirección? La Comisión de Hacienda, pues que es, yo considero donde tú tienes más fuerza, más impacto, más conocimiento, más experiencia. ¿Cómo te sientes? Pues miren, la verdad es que me siento entusiasmado en poder ser una voz fuerte de los ciudadanos, que represente a los ciudadanos, porque miren, más que una voz que represente lo que yo creo, yo tengo que representar un equilibrio importante que la sociedad hoy espera. Ese equilibrio que logre generar pues discusión, debate, del bueno me refiero, que exija a la misma administración hacer mejor. Es decir, la oposición yo la entiendo que debe de ser ese contrapeso necesario que te ayuda a mejorarte. Eso es lo que yo deseo ser, ese contrapeso que motive a que las cosas sean mejor y que yo represente a los ciudadanos en Cabildo y que sea una voz que opine como muchos ciudadanos hoy opinan. Muchos ciudadanos dicen ya basta, ya déjense de estar con préstamos y cosas así, ya no sigan en esa lógica, pues, ¿no? Entonces yo me siento cómodo, ingeniero, porque como ustedes recordarán y si echan un vistazo a mi hoja de vida, pues nunca la he tenido fácil en ningún lugar. Es decir, siempre he tenido que remar como los salmones, ¿no? En contra. La trinchera es muy indeleble. Sí, así es, ¿no? Entonces me siento cómodo. David, sacando un poquito de las cuentas, estamos hablando de 1,700 millones. Deuda de largo plazo. En deuda de largo plazo. Estamos hablando de, con el nuevo préstamo, de casi 1,400 millones en el corto plazo. Es decir, un total 3,000 millones y un poco más. ¿De cuánto es el presupuesto del ayuntamiento anual? El presupuesto es superior a 3,000 millones, 3,500, 3,600 millones de pesos. Se debe todo el presupuesto. Si fuera a rajatabla, tendríamos que cerrar un año el municipio para poder cubrir lo que se debe. Y habrá que ver lo que se paga por la deuda. También importantísimo. Estamos hablando en servicio a deuda, más o menos anda anual entre los 400 millones de pesos. ¿Qué se va a subir por este préstamo? Evidentemente tendrá un aumento porque este préstamo, que seguramente se va a consumar porque hay mayoría en Cabildo, pues va a venir caro. Por otro dato adicional, Roberto, Hermosillo tiene una calificación crediticia hoy la más baja que ha tenido en toda su historia. Es decir, era un ente crediticio con una calificación bastante buena, luego bajó a BB menos y ahorita estamos en B plano. Es decir, vamos perdiendo escalón en términos, me refiero como institución, me refiero como gobierno en su totalidad. Entonces, eso hace que un ente que tenga una calificación crediticia baja, pues evidentemente quien te presta, hay mayor riesgo, entonces te presta una tasa mayor, una tasa más elevada de lo que hoy tienes. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo en el plano nacional y en el discurso de Alfonso Durazo también, pues es que de lo que se trata es un poco de austeridad. Y lo que tú dijiste en el manejo de los sueldos, en el manejo de personal que no tenga funciones específicas y que más que estar cobrando, pues ahí nos vemos, ¿no? Porque son bultos que a lo mejor son herencias de las campañas, compromisos que hay que pagar con funcionarios que ni siquiera tienen algo específico que hacer. Esta política de endeudamiento del Toñito Astiazarán y su gente en el Cabildo es una política suicida de seguir así con Hermosillo, con toda la problemática que hay en Hermosillo y aparte continuar todavía hundiendo más en materia de finanzas al municipio. Pues mira, para contextualizar, Hermosillo es la tercera ciudad más endeudada de México, justo después de Monterrey y Tijuana.
tercera ciudad más endeudada del país, ¿sí? Entonces, ese es el contexto que tenemos. La explicación que hoy nos van a dar o nos están dando el gobierno municipal es que les dejaron vacío el tema de la reserva que debe haber para el pago de aguinaldos. Okay. ¿Sí? La ley establece que el gobierno saliente tiene que crear un fondo para tener previsto el tema de los aguinaldos. Ese fondo, por lo que nos dice la tesorera, pues no está. ¿Sí? Entonces, el gobierno municipal dice, pues tengo que tener liquidez para poder enfrentar lo que viene, que es entre noviembre y enero, que es cuando se paga una parte de aguinaldo y la otra parte en enero. ¿Se justifica la deuda? Es el justificativo que ellos están dando en este momento. Lo que nosotros decimos es, pero ¿por qué no se hacen decisiones mayores para economizar, ahorrar y poder tener viabilidad? Porque si estamos recurriendo al tema de deuda, pues si bien es cierto, a lo mejor y sí se pagan esos 188 millones de pesos porque la ley establece que tienes que pagarlos antes de irte. Sí. El tema es cuánto le cuesta al municipio. Si tú revisas la comisión por apertura de cuenta que va a tener el banco, seguramente te va a cobrar al menos el 1%, Roberto. Es lo que más o menos se estila en el ámbito financiero. Si acudes a un asesor financiero para que te pueda apoyar con este trámite, se va a llevar más o menos medio punto. Más o menos, ¿no? Y luego un TIE más 3 mínimo o posiblemente más. Pues híjole, pues entonces al final del día, ¿cuánto estás pagando? ¿Cuánto le está costando esos 188 millones de pesos? O le van a costar a los ciudadanos hermosillenses, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que se tiene que ventilar más y se tiene que discutir más. Yo a partir de mañana, yo quería tener la reunión primero con ellos y a partir de mañana voy a empezar a pedir opinión en redes sociales. Es decir, a ver, opinen. Tenemos esta convocatoria. A las 5 de la tarde mañana tenemos la sesión de la Comisión de Hacienda. Opinen. ¿Qué creen que debemos de hacer, ¿no? Con los elementos que ya conocí, que me acaba de aportar el municipio. Pues, ¿no? Entonces, esto creo que hay que ventilarlo mucho más, Roberto, porque mira, ese endeudamiento, Hermosillo haber llegado a ser la tercera ciudad más endeudada del país, gravísimo. No fue un acto espontáneo. Fue un acto que se fue consumando vez tras vez y todo pasó por cabildo, ¿eh? Por eso la relevancia de los integrantes del ayuntamiento, la relevancia del cabildo, porque cabildo aprueba todo eso. Es decir, todo ese endeudamiento que hoy tenemos, esa situación que hoy tenemos crítica, pasó todo por cabildo. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se debatió? ¿Y por qué no hubo ese debate que tendría que haber existido en su momento? Porque ¿cuál fue el justificativo al final de cuentas para llegar a ser la tercera ciudad más endeudada de México? ¿Sí? Entonces creo que esos temas tendremos que estarlos debatiendo, los pondremos en la mesa y será una discusión acalorada, desde luego, para poder tomar una buena decisión. ¿Alguna pregunta? Sí. Adelante. Aquí hay que también tener una visión a futuro, porque todos los ciudadanos hermosillenses pensamos que van a venir impuestos y los van a generar los impuestos. Y eso es un golpe a la ciudadanía. A veces los políticos en sus precampañas dicen no impuestos, no subir, no nada, puro beneficiar a la sociedad civil. Pero esto, como estamos escuchando, esa inmensa fortuna que debe el municipio, aparte de lo que le llega a la federación o el estado, tiene que buscar otra estrategia para recuperar algo que tiene que pagar. El costo más grande de nosotros va a ser el agua. Eso es indudable. Y la van a subir el agua. Y muchos dicen, oye, pero que tenemos mucha. No, el problema es que somos demasiado. Está creciendo mucho la ciudad y el agua es menos, pues. Entonces, ¿qué estrategia van a buscar los regidores para decir, ¿saben qué? No va a haber impuestos, no va a haber a ninguno de lo que maneja el gobierno municipal? ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, ¿cómo le van a hacer? Abriste una avenida muy significativa, profe. El tema del agua es un tema sustantivo en Hermosillo. Y por cierto, Agua de Hermosillo también está quebrado. Necesita 64 millones de pesos según la Junta de Gobierno Municipal, 64 millones de pesos solo para poder terminar este año. Óiganlo bien, 64 millones de pesos. Una inyección adicional al organismo para poder sobrevivir estos meses. Aparte de la deuda que se tiene, ¿no? Porque hay una deuda contingente también ahí en Agua de Hermosillo, ¿sí? Entonces, es una problemática bastante severa. ¿Qué se tiene que hacer, maestro? Lo que se tendría que hacer es
pues que grandes contribuyentes que utilizan agua paguen lo que el agua vale. ¿Sí? Hay empresas grandes que no están pagando lo que tienen que pagar por el agua. Y luego se le carga siempre al ciudadano bien cumplido, al que siempre pagamos, ahí estamos pagando todos los meses. Ahí es donde cae todo el peso, ¿no? Sí. Ahí pagamos el saneamiento alto. Si un mes te retrasaste, pues ahí viene la andanada de recargos, etc. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? En mi opinión, lo que se tendría que hacer es, primero, que se cobre el agua verdaderamente, porque hay mucha gente que no está pagando el agua. Es decir, hay empresas grandes que tienen mecanismos para no estar pagando el agua correctamente. Segundo, se tiene que tener una micromedición más amplia en Hermosillo. La mejor manera o más justa para poder pagar el tema del agua es el que consume paga. El que no consume pues no tiene por qué pagar. Eso es lo más justo. Pero la micromedición que tenemos en Hermosillo está por el orden, según las estadísticas, del 52%, pero la realidad es menos del 30%. ¿Por qué? Porque tienes medidores, pero muchos medidores ya no están funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tener una micromedición para que entonces sí se facture lo que se consume. Porque hay un dato fundamental. El agua que se factura es muy inferior al agua que se trata, por ejemplo. Entonces tú dices, a ver, si estoy facturando, por dar un ejemplo, si estoy facturando el 70% de un 100% que está llegando al tratamiento de aguas, pues algo está pasando. Alguien no está pagando agua. Hay un 30% de que alguien no está pagando agua porque está llegando agua ya a la planta tratadora. Entonces, ese es un gran tema. Es un gran tema, pero la idea es no volverle a cargar o no cargársele al ciudadano común, al ciudadano cumplido, ¿sí? Luego hay una deuda al menos de 5 años enorme, abultadísima de usuarios del agua, ¿sí? Que se tendría que ver también qué se va a hacer con esa deuda, ¿sí? Entonces son de los temas que se tendrían que analizar. Claro. ¿Alguna pregunta, ingeniero? Pues de nuevo reflexionando, David, ¿qué piensan hacer los regidores y qué piensan hacer con respecto de este tipo de irregularidades, alteraciones? Pues porque trienio tras trienio la misma con el agua, ¿no? Que siempre están desfalcados, siempre hay pillerías, excesos, robos y nadie le pone un cotio ahí, pues. Y cuando no es el agua, es pues los baches o el drenaje, ¿verdad? Y ya ni hablar de la incidencia delictiva. Ahí también los regidores, ¿cómo operarían? Pues ahorita, porque la única figura protagónica, no sé si políticamente sea muy conveniente, pues es David Figueroa. Nos gustaría como sociedad, pues que hubiera otras voces que se plegaran o cuando menos que hicieran eco en lo mismo. No sé si todo esté consensado a favor de la coalición o crean que llevan rumbo cierto. Pues ese es el espíritu, ese punto crítico que a mí me gustaría que nos reseñaras un poquito aquí. El punto crítico es qué vamos a hacer, pues, ¿no? Regresando, qué se va a hacer. Hoy nada menos tuvimos una reunión, la Comisión Anticorrupción, que me toca presidir en el Cabildo, con la Contralora, precisamente buscando cómo acercarle al ciudadano, que tenga el ciudadano mecanismos de denuncia reales y prácticos. Porque, por increíble que parezca, hoy en día, si tú quieres tener una denuncia por algún mal uso o algún desvío de algún funcionario, al menos en el municipio, tú tienes que ir a Contraloría Municipal personalmente ahí. Entonces la gente dice, a ver, pues me estás dejando a mí la carga de la prueba, la carga de todo, cuando tú deberías de estar haciendo ese trabajo. Entonces, hoy concluimos, Roberto, ingeniero y maestro, concluimos en que tenemos que tener un sistema digital que aproxime y sea amigable para el ciudadano, para que el ciudadano no tenga que perder su tiempo y que el ciudadano diga, no, a ver, pierdo mi tiempo, me expongo y no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Tener un mecanismo, un sistema, y la Contralora quedó de que ese sistema muy pronto estará socializándose, un sistema donde tú puedas hacer una denuncia. La Contralora, que fue ella la ex titular de el INEGI aquí en Sonora,
y luego estaba también en el comité de transparencia. Y ya ves que se hizo un consejo de transparencia a nivel estado y ella fue integrante también ahí de ella. Entonces tiene mucha experiencia en esa área, ¿no? Esperemos pues poder lograr eso. David, un municipio, un ayuntamiento que tiene consigo una losa tan pesada como la ciudad, las calles deterioradas, inseguridad, ineficiencia y derrames de agua potable, todo lo cual necesita una inversión muy fuerte, muy superior, pero sin embargo este ayuntamiento, aparte de eso, tiene una superdeuda que es su presupuesto anual. Entonces estamos hablando de un ayuntamiento deficitario, y un ayuntamiento deficitario tiene un alcalde deficitario. Eso le pega a la imagen del alcalde. Presides la Comisión Anticorrupción. ¿Hasta dónde vas a llegar como presidente de la Comisión Anticorrupción? Porque cuando un ayuntamiento no tiene planeación y no tiene una estrategia de cómo enfrentar esta problemática y sigue con el viejo librito del endeudamiento, estamos hablando de corrupción. ¿Hasta dónde vas a llegar tú como presidente de esta comisión? Tengo que ser muy objetivo en eso, Roberto, porque puedo llegar hasta donde la ley me permite llegar. Y el ordenamiento legal que hoy tenemos, o al menos la reglamentación que tenemos en el municipio, pues es muy acotada, Roberto. Por eso estamos sentándonos con la Contraloría y decirle, a ver, necesitamos de que esto no sea nada más, pues una estructura burocrática que dice que hace, que dice que busca cómo no exista corrupción, pero al final de cuentas no pasa nada, ¿sí? La función de nosotros es pues ser garantes o ser, digamos, un tipo de acicate, ¿sí? Que esté empujando a que no llegue la corrupción, Roberto, porque una vez llegando la corrupción y una vez que se ejecuta la corrupción, lamentablemente, aunque duela decirlo y es difícil tener que aceptarlo, poco o nada de resultados hay, Roberto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los pillos se salen con la suya, no hay una remediación hacia el erario público, es decir, no se le regresa al erario público lo que en su momento pues se malversó, ¿sí? Y el pillo pues siempre tiene miles de escurridizos formas de cómo evadir la acción de la justicia. Entonces por eso trato de ser muy objetivo, ¿sí? Hasta donde la ley no lo permita, pero la voluntad y el deseo y el ánimo ahí está, y lo vamos a hacer de la mejor manera como garantes. Pero si tienes un ayuntamiento en que en primera instancia, y lo dices abiertamente, nombra las comisiones en función de cuates y cuotas. Seguramente es lo mismo en el aparato administrativo del ayuntamiento, son cuates y cuotas. Y aparte de eso, sigue con el librito del endeudamiento. ¿A dónde va el ayuntamiento con esta política? Lamentablemente, Roberto, no puedes tener un resultado distinto haciendo lo mismo. Va al fracaso. Va nuevamente a un momento de mayor compromiso o mayor riesgo financiero para el municipio. Ese es el camino que se está tomando. O sea, ¿por qué? Porque hay algo muy sencillo. Si tú haces lo mismo, no esperes resultados distintos. Vas a tener exactamente el mismo resultado. Y están haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que Hermosillo va a seguir siendo un municipio altamente endeudado, un municipio con una infraestructura deteriorada, un municipio donde los ciudadanos no tengan la confianza suficiente en su autoridad y no contribuyan con su autoridad, porque la palabra mágica en la función pública, y ustedes la conocen, se llama confianza. Si la palabra mágica confianza existe en la autoridad, el ciudadano colabora, contribuye, participa y paga, ayuda. El ciudadano quiere ayudar. Pero cuando no hay confianza, el ciudadano se repliega, el ciudadano se retira. Y es cuando viene la problemática en los municipios. ¿Por qué? Una sociedad ausente en el desempeño y el desarrollo de los gobiernos es una muy mala señal para el avance de una sociedad. A cómo van en este momento, lo que yo percibo y por la información que estás brindando,
yo percibo que vienen aumentos en los impuestos y en los servicios del ayuntamiento en un municipio deteriorado. No nos han dicho hasta el momento, no nos han expuesto tema de aumentos, ¿no? Hasta el momento. Faltaría la verdad yo si dijera eso. No hay planteamiento de eso. Lo que sí hay es planteamiento de continuar la ruta del endeudamiento, la ruta esa tradicional. Lo único que está distinto, digamos, es esa planeación multianual de 3 años. Y entre comillas, porque pues eso la verdad tampoco te va a resolver mucho. Eso es lo único distinto que hay. De ahí en fuera sigue todo exactamente lo mismo. Pero es obligada por el presupuesto, sí, claro, que tiene que hacer. Sí. ¿Sientes impotencia, David? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo se puede frenar esa ruta obtusa, una especie de necedad en la política pública? ¿Cómo te sientes? O sea, Mira, ¿qué puedes hacer? En eso, Roberto, yo le decía ahorita al ingeniero que me siento bien en dar la batalla, en ser esa voz que esté peleando ahí, que esté generando consenso. Podré tener razón en algunas cosas y en otras no, porque las discusiones públicas así son. Pero mi propósito es ser esa voz que represente ese equilibrio que hoy en día se requiere. Porque tenemos un sistema presidencialista todavía. Es decir, lo que el presidente dice, eso se hace. Lamentablemente. Claro. Porque hay un defecto de fondo, Roberto. Mientras nosotros no cambiemos el sistema organizativo político que tenemos, no creo que existan resultados distintos. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Los señores regidores, y aprecio a todos y los quiero mucho, no quiero personalizar absolutamente con nadie, pero quienes llegan con el alcalde en turno o la alcaldesa en turno, sienten que ellos tienen que deberle lealtad al alcalde que llegan, cuando debían deberle lealtad al ciudadano. Claro. No al alcalde. Claro. Le tienen que deber lealtad al ciudadano. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa esto, Roberto? Porque el sistema que tenemos es un sistema que va en fórmula con el alcalde. Cuando debiéramos de cambiar en democracias más participativas, en democracias más abiertas, los regidores son electos por los ciudadanos, Roberto. Entonces los regidores representan el interés del ciudadano, no el interés del alcalde en turno. Y entre los electores pues hay toda una comunidad universitaria que son profesionistas y que pueden participar en el debate y que debieran ser llamados al debate. Y hay organizaciones sociales bien organizadas, valga la redundancia, que debieran ser invocadas en este debate por la situación en la que se encuentra la ciudad. Sin embargo, las decisiones siguen siendo cupulares y como dice David, esto puede tender al fracaso. Adelante, maestro. No, y para allá va. Es un sistema que forzosamente tiene que buscar los mecanismos para cambiar y tiene que pedir apoyo incluso a la sociedad civil. Como dice el compañero, hay mucha gente que está puesta para ayudar, para servir sin honorarios y se ha comprobado. Y se han dado resultados en ciertas instituciones, y voy a hablar sindicatos también, porque también han apoyado en política, en muchas percepciones, donde se puede beneficiar la propuesta que se está presentando para poderla cambiar. Si nosotros no cambiamos, nadie va a cambiar. Nosotros tenemos que buscar cómo enfocarnos para poder dar un granito también. Pero sí es cierto, es muy fuerte cuando nos golpetean en lo económico. Es donde nosotros siempre estamos haciendo mella por donde quiera. Vean, cuando no nos pagan el extensión, que se extiende un día, 2 días, cómo andamos los maestros jubilados y pensionados. Pues. Entonces, cuando se debe tener un depósito ya establecido por los millones, miles de millones de pesos, que ahí están, pues, pero no están. ¿Dónde quedaron? Pues hay que investigar a ciertas gentes cómo viven, pues, ahorita, el antes y el hoy. Claro que sí. Ingeniero, adelante. Pues seguimos pensativos aquí con la catástrofe que nos trae de Noticias para Hermosillo. Son números. David, hombre, pues son números, ¿verdad? Pero es lo importante el número. Sí. Pues pensando que pues la gente los nativos de aquí que nos han precedido y que han sido alcaldes de aquí, David, porque son de aquí y no han hecho nada. Y Célida y Toño, pues no considero yo que tengan tanta pasión por Hermosillo, ¿no? Al contrario, su carrera política la han querido pues mantener en ascenso como cualquier funcionario público o político. Pero si vamos a seguir patinando, David, en lo que es estos problemas ahora, el problema del agua, el problema de los baches y el problema del drenaje,
pues un cuento de nunca acabar. Ese dinero que cada vez que empieza las administraciones, Roberto, municipal, estatal, profesor, pues independientemente, aparte, ¿no? Siempre empiezan con los préstamos, pues, y a la hora de la hora esos préstamos, pues no se ve dónde quedan, porque siguen los baches, sigue el problema del agua, sigue el problema de la luz, sigue el problema de y a la hora de la hora tenemos que estarlo pagando nosotros, la sociedad. Entonces, sí, por ejemplo, lo que comentas, en el 2020 hubo una inversión importante en Hermosillo para el tema de baches. Recordarán que el presidente de la República anunció, fueron 170 y tantos millones de pesos directos para el tema de bacheo y recarpeteo. Y si tú ves las estadísticas, sube el 2020 en tema de inversión a obra pública en el municipio. Pero no alcanzaron para nada. Es decir, imagínense la dimensión que tenemos hoy. Si 170 y tantos millones de pesos no se vieron cuando la ciudad no estaba tan mal, imagínense cuánto se requiere hoy en día para poder recuperar, ya no nuevo, sino estabilizar lo que antes había de pavimentación, de infraestructura, pues, ¿no? Entonces, tenemos una problemática enorme. Ahora, ¿cuál es la buena noticia que puede haber? A mí me gustó mucho que en la toma de protesta el gobernador hiciera un compromiso de concreto hidráulico para algunas vialidades importantes en Hermosillo, que son cerca de 20 kilómetros con concreto hidráulico. Eso a mí me parece que es una gran noticia. A mí me parece que es un muy buen anuncio, porque de darse eso, de concretizarse eso con concreto hidráulico, pues al menos tienes una estabilidad de vialidades por un periodo de tiempo mucho más prolongado que el que hoy tenemos con carpeta asfáltica, que ha quedado demostrado que la carpeta asfáltica, si no está bien elaborada y no está bien colocada, pues híjola, no pasa el año para cuando ya está todo llena de baches. Pero habiendo fugas, lo mismo va a dar que sea de concreto. Sí. O sea, mira, y nada más para pensar, ponernos a pensar lo siguiente. Pues vamos a estar comprometiendo a pedir prestado nada más para estar pagando por lo que son los aguinaldos, lo que son las últimas quincenas de cada año. Pues yo considero que Hermosillo necesita una medicina más fuerte, más potente. Yo creo que necesita la acción de todos los regidores, realmente que pongan las pilas, los funcionarios públicos, pues. Entonces te puedes estar tú el protagonismo 3 años ahí, te puedes seguir estando de contrapeso, pero pues vas a cumplir con tu tarea, te vas a sentir satisfecho, pero Hermosillo no cambia. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, que alguien le ayude a Antonio Esteazarán. ¿Qué proponen? ¿Qué le dirías tú a Antonio Esteazarán, así como dice Chile a Chile, pues? A ver. Sí. Yo lo que le diría es que deje de pensar en tema de pago de cuotas y piense más en Hermosillo y en los hermosillenses. Yo no creo que él sea de mala voluntad. Yo creo que como alcalde yo confío en que él tenga una buena voluntad. Lamentablemente sus primeras acciones o su forma de actuar al principio o en estos días, primeros 15 días, pues no han sido del todo buenos. Ojalá y él pueda rectificar estos errores, porque nos necesitamos todos para sacar adelante Hermosillo. Hermosillo está en crisis. Hermosillo no puede permitirse que estemos con egoísmos entre nosotros. Es decir, se ocupa pues mayor generosidad en esto. Cuando tú dices que estás en la Comisión Anticorrupción, a mí se me hace muy interesante y se me hace un aliento, porque el ciudadano común está mal acostumbrado a recibir malas noticias, a recibir, como decía el propio Toño, 1 millón de baches a la salida de Célida López, la inseguridad a la alza, y todos lo sentimos, el problema de las fugas de agua, cuánta cosa, pero también el ciudadano común dice, pues sí, pero saliste con casa nueva, con casa que cuesta muchos millones. O sea,
¿Cómo se queda la ciudad en este atraso y los funcionarios se enriquecen? O sea, aquí como presidente de la Comisión Anticorrupción vas a ser de vital importancia. ¿Cómo le vas a hacer? Te trato de formular la pregunta de otra manera. Con el margen que te da la ley, con el margen que te da el reglamento, ¿cuál es tu programa anticorrupción? ¿A dónde vas? Porque es bien importante la transparencia. Si de algo está indignado este país es de la corrupción. Aquí es bien importante. Adelante, David. Hay que contextualizar también, Roberto, que no soy yo el fiscal anticorrupción. Claro. ¿no? Entonces hay que también decirlo. Claro. Yo integro la Comisión Anticorrupción, ¿no? Desde Cabildo. Bien. Sí, es la que, pero no necesariamente soy yo el fiscal que va a andar revisando a los funcionarios. Sí, para eso está una Contraloría también, etcétera, ¿no? Debiera ser, pero bueno, es la Contraloría. Yo simplemente es en el tema del seguimiento, ¿sí? A los programas que hay en el gobierno y sobre todo también darle seguimiento a la queja ciudadana o a la denuncia ciudadana. Por eso hablé del principio de ese mecanismo que hoy le pedimos a la Contralora, que fuera un mecanismo mucho más amigable, mucho más socializado para la gente, para que la gente pueda ayudar y el funcionario se sienta que está siendo vigilado y está siendo visto en una caja de cristal por los ciudadanos. ¿Sí? Que eso es muy importante, porque lo que hoy pasa realmente es que muchos nos quejamos pero poco denunciamos. Entonces hay que establecer un mecanismo que llegue a la denuncia, pero que no fastidie al ciudadano, que sea una denuncia práctica y que la autoridad haga su trabajo, ¿sí? Y que exista consecuencias, Roberto. Sí, lo que pasa es que tú como regidor o otros regidores están cercas, están cerquita, están al lado del manejo de los recursos públicos. Y desde ese punto de vista, tú por lo menos has despertado expectativas favorables. Y se espera de ti un buen trabajo, independientemente de que no llegaste a la alcaldía, muy bien, pero llegué a la regiduría. Y en la regiduría dijiste, voy a ser un protagonista. Si denunciar a ser protagonista, lo voy a hacer. En ese sentido se espera mucho de ti. Por eso te insisto, o sea, más allá de que me preguntes a mí o de que le preguntes a un ciudadano, yo creo que la denuncia debe ser de ustedes. Porque ustedes están cerca de cuántos millones se autorizaron, de cuántos millones se ejercieron, de la verificación de la calidad de la obra, porque eso no lo voy a hacer yo, pero ustedes sí lo pueden hacer, incluso con recursos del ayuntamiento. Esas comisiones de supervisión, esas comisiones de enriquecimiento sorpresivo. Sí, Roberto, pero vuelvo a lo mismo, pues, ¿no? Yo no quiero generar expectativas que yo no pueda, que no están en mi facultad, pues, ¿no? No soy yo fiscal anticorrupción. Soy integrante de la Comisión Anticorrupción y habré de ser un acicate, como lo dije desde el principio, un acicate para todo aquello que se esté actuando al margen de la ley. ¿Sí? Y seré alguien que esté presionando a la autoridad, en este caso la Contralora Municipal, que es su tarea, revisar todo eso, para que verdaderamente exista transparencia. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que estoy haciendo ya, Roberto, junto con mis compañeros? Desde ya, los números exhibiéndolos. Yo hoy mismo, porque la transparencia es importante, hoy mismo yo lancé un tweet en mi cuenta personal, donde di a conocer, y aquí están, miren, donde di a conocer y dije a los ciudadanos, miren, no sé si se alcanza a ver, ahí dije, hoy recibí mi primer sueldo como regidor del municipio. Porque si tú revisas, maestro Roberto, ingeniero, no existe en ningún lugar, si tú quieres revisar cuánto gana un regidor, no existe. Entonces tú, a ver, el buen juez por casa empieza. Claro, cuando lo tuiteé, evidentemente, pues te has de imaginar, porque hay una mala imagen del funcionario público, dicen bola de arrastrados, etcétera. Es entendible, hay un enojo social. Claro que sí. Pero lo hago con la finalidad precisamente de ventilar, ¿sí? Hay que ventilar las cosas, Roberto, ¿sí? Y la forma de ventilarlas es exhibirlas. Aquí está, esto se recibe, ¿sí? ¿Y qué encontramos ahí de dato curioso? Bueno, resulta que yo como regidor gano 3,000 pesos a la quincena. Ese es mi sueldo. Y luego tengo una compensación de 13,000 pesos. Entonces digo, a ver,
como que algo no está muy bien. O sea, si estoy ganando 3,000 pesos y luego me dan una compensación de 13,000, una compensación como a consecuencia de qué o por qué o cómo, ¿sí? Entonces, son de las cosas que tenemos que empezar nosotros mismos a exponer, a ventilar, ¿sí? A ponerlas en el debate, a la luz pública, para que esto genere y obligue a que las cosas sean mejores. Pero si yo llego y hago lo que muchos, pues oye, pues me toca mi chequecito y me quedo calladito y me quedo tranquilito, ¿no? Como suele suceder, pues estas cosas no van a cambiar, Roberto. Por eso tenemos este país como lo tenemos. Antes de iniciar la entrevista con David Figueroa, él nos había mostrado el cheque y en ese cheque efectivamente está que él gana 3,000 pesos, centavos más, centavos menos, 3,000 pesos quincenales y 13,000 pesos como compensación. Yo le preguntaba a David cuáles son las consecuencias de este tipo de ingreso acomodado de esta manera, y él me decía, bueno, pues para empezar, reduces o eliminas el impuesto sobre la renta, reduces o eliminas el impuesto sobre nómina y la cuota que se paga al ISTESON. Por supuesto que se reduce a la mínima expresión. Estamos hablando de una formación de la estructura administrativa en la cuestión de los egresos, del pago de nómina, pues que parece tener como objetivo burlar o hacer menos el pago de impuestos, y eso no contribuye al bienestar de ninguna ciudad, ingeniero. ¿Alguna pregunta en este sentido? Pues con toda la razón del mundo, lo que nos ha planteado David, y pues cuando dicen que por la víspera de saca la fecha, David, mueve la risa, pero yo considero que vienen muchos trienios iguales, porque pues necesitamos partir de cero, David, porque cada alcaldía, cada trienio, cada administración municipal, pues se encuentra que se llevaron hasta los ladrillos, se llevaron el piso y todo eso, ¿no? Entonces, pues, ya para cerrar, pues, es una pena que se queda, y la gente que mira, ¿no? Tu hablar y tu discurso y realmente tu manera de trabajar políticamente, pues se quedan se queda en estado muy disminuido, pues definitivamente, porque no van a venir aquí esas inversiones grandes de capital, que multimillonarios, $100 y que esto y que lo otro. Hace poquito dijeron que Kitty Mazón había conseguido los favores de Alfonso Romo para venir a invertir aquí en el municipio de Hermosillo con Toño Estiazarán. No sé si se mueva también a la risa o sea cierto, pero a mí me comentó Kitty Mazón, Gutiérrez Mazón, que sí era cierto. Entonces, pues esperemos que esa bocanada de oxígeno llegue. ¿Para tapar baches? Pues para lo que sea, Roberto, pero ya Hermosillo. O para comprar llantas. Lo que nos ponemos a pensar es de que si así está Hermosillo, pues nomás echemos cuenta cómo están otros municipios: Guaymas, Obregón, Ojoa, Agua Prieta, Nogales, Caborca, San Luis, en fin. Pues sería todo mi parte, David. Sí. Lo más crítico de todo esto es que posiblemente dentro de 3 años estemos sentados hablando exactamente lo mismo. Eso es lo más lamentable. ¿Sí? Por eso creo que es momento de romper muchas inercias, claro, ¿sí? Sí. Y salirnos de la cajita. Si no pensamos distinto y no nos salimos de la cajita, esto no va a cambiar. ¿Sí? Tenemos que pensar distinto. ¿Algún comentario final, maestro? Me da gusto que un compañero de esa bella ciudad, ¿no? Guachineras, sea un eco a nivel nacional y que los tambores retumben para poder reconocer la gestoría que van a hacer en esta administración nueva, y que todo sea un éxito y al final de los 3 años estemos reunidos y revocándonos nosotros mismos para decir se logró algo, porque se puede hacer. Hay mucho por caminar, pero despacito y seguro. Eso de la pavimentación se debe haber hecho hace mucho, porque se ha pavimentado Hermosillo 50,000 veces. Y es lo mismo. Claro, el pavimento es algo duradero. Y mucho éxito, compañero. Ahí estamos. Muchas gracias, maestro. Pues yo me quedo con eso, me quedo con lo positivo del maestro. Hay que luchar porque existan cosas
distintas, diferentes. Claro. Y bueno, de parte nuestra estamos en esa disposición de poder ser factor de cambio. Muy bien, a ustedes muchas gracias. Tuvimos como invitado pues a David Figueroa, nada menos que un señorón de la política con mucha experiencia. Y en esta ocasión pues nos ilustró de esta terrible situación en la que vive el Ayuntamiento de Hermosillo, pero también de la falta de visión en cuanto a inclusión democrática, en cuanto a incluir a personas que pudieran contribuir a la solución de problemas. No todo es mucho dinero, es planeación, es administración, es democracia, es sentido de tener otra visión, como lo dice David, y de empezar a dejar atrás aquel librito que tantos dolores de cabeza sigue generando en nuestra ciudad capital. Gracias a ustedes y hasta la próxima.